1525 fue el año más odiado por Francisco I de Francia. Ese año el rey francés pagó la mayor temeridad de su vida con el precio de su libertad, la renuncia a sus ambiciones en Europa y la pérdida de un buen grupo de gentilhombres de su corte. Estamos hablando de la batalla de Pavía, la decisión más cara del reinado de Francisco I. Ponte cómodo, quédate conmigo y te contaré cómo el Imperio español expulsó a los franceses del norte de Italia. Cuando Carlos V fue coronado emperador del Sacro Imperio Germánico, en 1520 puso la monarquía francesa contra las cuerdas. Francisco I de Francia, que también había optado al título, vio la posibilidad de una compensación anexándose un territorio en litigio, y eligió el Ducado de Milán. Por este motivo, en 1521, Carlos V y Francisco I llegaron a un punto en su rivalidad que se tradujo en el inicio de una contienda que se prolongaría hasta su resolución en la batalla de Pavía. Fernando de Ávalos, marqués de Pescara, y Carlos III de Borbón, recientemente integrado en el ejército imperial, invadieron la Provenza. Sin embargo, perdieron un tiempo valioso en el sitio de Marsella y ante el avance de las tropas francesas, los imperiales tuvieron que retirarse. El 25 de octubre de 1524, el propio rey Francisco cruzó los Alpes y a comienzos de noviembre estaba entrando en la ciudad de Milán, después de haber arrasado varias plazas fuertes del norte de Italia. Los franceses sitiaron la ciudad con un poderoso ejército de aproximadamente 30.000 hombres y 53 piezas de artillería. El grueso de las tropas de Francisco I se desplegó en la zona oeste de la ciudad, mientras que la infantería, los grupos mercenarios y la mayor parte de la caballería pesada ocuparon el castillo de Mirabel, al norte de la ciudad. Mientras los franceses aguardaban la capitulación de Antonio de Leiva, comandante en jefe de las fuerzas imperiales en Milán, recibieron noticias de la llegada de un ejército que bajaba desde Alemania para apoyar la plaza sitiada. Más de 15.000 lansquenetes alemanes y austríacos, bajo el mando de Jorge de Frundsberg, tenían órdenes del emperador Carlos V de poner fin al sitio y expulsar a los franceses del milanesado. Estos decidieron resguardarse y esperar, sabedores de la mala situación económica de los imperiales, y de que pronto los sitiados serían víctimas del hambre. En la noche del 23 de febrero de 1525, las tropas imperiales de Carlos de Lannoy, comandante de la fuerza que venía desde Alemania, comenzaron su marcha hacia el norte en paralelo a los muros de la ciudad, mientras las tropas imperiales que se mantenían en retaguardia prendían fuego a sus tiendas para inducir a error a los franceses, haciéndoles creer que se retiraban. Con esta estratagema, Carlos de Lannoy consiguió tomar el castillo de Mirabello y afianzar la posición imperial. Sin embargo, los franceses consiguieron anular a la artillería imperial, pero con un alto precio. En una arriesgada decisión, Francisco I ordenó un ataque total de su caballería, muy al estilo francés. Los 3.000 arcabuceros de Alfonso de Ávalos dieron buena cuenta de los caballeros franceses, creando desconcierto entre estos, mientras Carlos de Lannoy y otros capitanes luchaban ya contra la infantería francesa mandada por François de Lorena y Ricard de la Pole. En ese momento, Leiva, en un alarde de audacia, sacó a sus hombres de la ciudad para apoyar a las tropas que habían venido en su ayuda y que se estaban batiendo con los franceses, de forma que estos se vieron atrapados entre dos fuegos. En ese momento, Guillaume Gouffier de Bonnivet, el principal consejero militar de Francisco I, se suicidó. Los cadáveres franceses comenzaban a amontonarse unos encima de otros. En la batalla murieron numerosos comandantes y muchos otros fueron hechos prisioneros, como el condestable Anne de Montmorency. Tras la batalla, Francisco I fue llevado a Madrid como prisionero. Las consecuencias de la batalla fueron desastrosas para los franceses. Carlos V obligó a firmar a Francisco I un tratado que era muy exigente con sus intereses. Con él, Francisco I renunciaba a sus aspiraciones al milanesado, Nápoles, Flandes, Artois y Borgoña. Como curiosidad, cuenta la leyenda que en las negociaciones de paz y de liberación de Francisco I, el emperador Carlos V renunció a usar su lengua materna y la lengua habitual de la diplomacia para hablar por primera vez de manera oficial en castellano. Sin embargo, pese a la decisiva victoria, poco tiempo después de obtener su libertad, Francisco I se alió con el papado para luchar contra la monarquía hispánica y el Sacro Imperio Germánico, lo que produjo que Carlos V atacara y saqueara Roma en 1527. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para conocer más sobre las grandes batallas de la historia.